Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos que en este momento nos ven a través de los medios. Quien le habla es el pastor Rafael Bonifacio Jiménez y por la gracia de Dios estamos en la calle María Luisa Serra, número 47 en Mahón. Teléfono de contacto es el 679-640916. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero que busquen conmigo Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, donde dice de la manera siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dios añada bendición a su palabra. El tema que yo quiero tratar en el día de hoy es la cruz. Locura para los griegos y escándalo para los judíos. Tanto a los cultos griegos como a los piadosos judíos, lo que contaban los cristianos, el mensaje que predicaban los cristianos primitivos, prácticamente para ellos eso era una locura. Ahora, ¿cuál era entonces el mensaje cristiano? Si nosotros observamos los capítulos siguientes del libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 14 al 39, igualmente capítulo 3, versículo 12 al 26, y capítulo 4, versículo 8 al 12, y capítulo 10, versículo 36 al 43, nos encontramos con que hay ciertos elementos constantes en la predicación cristiana. Número 1, se anuncia que el gran momento prometido por Dios ha llegado. Número 2, se presenta un resumen de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de su resurrección. Número 3, se afirma que todo aquello ha sido el cumplimiento de la profecía. Y número 4, se anuncia que Jesús volverá otra vez. Número 5, se invita a los oyentes a que se arrepientan y reciban el don del Espíritu Santo que Dios había prometido. Este era el mensaje de los primitivos, de la iglesia primitiva, de los hermanos primitivos. Y para los griegos, esto no tenía sentido. Para los judíos era un escándalo. Ahora, vamos a ver algunas razones por lo que para los judíos era un escándalo. Por ejemplo, para ellos era inaceptable el que uno que había acabado su vida en la cruz pudiera ser el escogido de Dios. Pero ¿a qué se basaban ellos? No, sencillamente podemos observar que en Números capítulo 21, versículo 23, está escrito: maldito por Dios el que es colgado en un madero. Y los romanos, en su práctica, crucificaban a los hombres. A los malhechores, ellos los crucificaban. Entonces podemos observar que el que era colgado en un madero era maldito. Y para los judíos, el que Jesús terminara sus días, su vida en la cruz, no, esto era un escándalo. Ellos no podían aceptar de que Jesús era el escogido de Dios. Para los judíos, el hecho de la crucifixión descartaba definitivamente de que Jesús pudiera ser el Hijo de Dios. Podemos observar otra de las razones. Los judíos no querían más que señales. Ellos lo que querían era ver señales. Por ejemplo, en el año 45 después de Cristo, surgió un hombre llamado Teudas. Este había convencido a miles de personas a que dejaran sus hogares y le siguieran a Jordán
prometiéndoles que las aguas se dividirían a su voz de mando y ellos pasarían en seco. ¿Lo logró? No, el Jordán se quedó igualito. Y esa fue una de las razones por las que muchos comenzaron a dudar y luego que murió, pues el grupo se desintegró. Podemos observar igualmente en el año 54 después de Cristo, llegó uno de Egipto a Jerusalén y se presentó como el profeta. Este señor conquistó a 30,000 personas y lo llevó al monte de los Olivos, prometiéndole que a su palabra se derribarían los muros de Jerusalén. Pero los judíos no vieron tales espectáculos en Jesús. Veían en Jesús como a uno que era manso y humilde, que evitaba intencionalmente todo lo espectacular, que servía a los necesitados. Entonces, ellos, ¿qué esperaban? A uno que hiciera grandes maravillas, grandes demostraciones, y Jesús de eso se cuidó. Ahora, en las Escrituras estaba escrito, por ejemplo, en el capítulo 53 de Isaías, el profeta se expresa de esta manera: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. En pocas palabras, ya el profeta había señalado que Jesús vendría manso y humilde, que evitaría incondicionalmente todo lo espectacular. Y los judíos no lo entendieron. Eso me hace recordar cuando hubo un personaje muy importante en Israel llamado Nicodemo. Dice la Biblia que él era un principal entre los judíos. Capítulo 3 de Juan. Observe. De acuerdo a Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga, no como Mesías, no como el Redentor, no como el Salvador, sino como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En pocas palabras, luego ya en conclusión, examinando los milagros, porque ellos veían los milagros, veían a los mudos hablar, los ciegos ver, los paralíticos caminar, los leprosos sanados, los muertos resucitar. Entonces, en conclusión dijeron: bueno, es que estas cosas, a no ser que Dios esté con él, pues es imposible que se vean, que sucedan. Y en conclusión, pues, lo aceptaron como maestro. Para que usted tenga una idea de que tristemente los grandes, los importantes del pueblo de Israel descartaron al Señor Jesús porque sencillamente murió en una cruz. Aparte de eso, mis amados, los griegos, para ellos este mensaje de que el tiempo de Dios había llegado, de que estaba escrito de que la venida del Señor era para redimir a la humanidad, de que Jesús era el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que esa muerte en la cruz estaba escrito porque así lo habían profetizado, lo habían hablado los profetas en la antigüedad. No, para los griegos este mensaje no tenía sentido. Hoy en día hablamos del Evangelio. Por ejemplo, esta semana, que es la semana llamada Santa, se conmemora la crucifixión de Jesús. Muchos lo recuerdan y entienden que Jesús murió en una cruz, pero lamentablemente, al igual que los judíos y los griegos, muchos tienen un concepto muy errado acerca de la persona de Jesús, porque para muchos Jesús fue una persona que intentó liberar
a la nación de Israel de la opresión de los romanos y fracasó y murió en manos de los romanos. Ese es el concepto que muchos tienen. Otros, el concepto que tienen es que fue un profeta, un enviado y nada más. Y se puede pensar en otros conceptos que la persona puede tener, pero para que tengamos una idea de que hoy en día son muchos los que no lo aceptan como el prometido, como aquel que vendría a morir en una cruz para redimir a la humanidad de sus pecados. Vamos a observar que la cruz estaba incluida en el plan de Dios desde el principio de la creación del mundo. Cuando los hombres crucificaron a Jesús, pensaron que ejecutaban a un hombre, a una persona que estaba trastornando su manera de vivir. Sin embargo, Dios trata a través de su hijo, de la muerte de Jesús en la cruz. Dios está tratando con el pecado de la humanidad. Dios estaría tratando con el pecado de cada persona, con su dolor y sufrimientos. Jesús murió en lugar de cada individuo. Gloria a Dios para siempre. El hecho de recibir personalmente lo que Él ha hecho sobre la cruz trae la respuesta a todas nuestras necesidades. Número 1, Dios revela su poder a través de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder libertador y poder sanador para el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Gloria al nombre del Señor. Número 2, Dios demuestra su amor en la cruz. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha bien, Cristo murió por nosotros. Los hombres pensaron que al crucificarle, quitaban del medio a alguien que estaba trastornando su manera de vivir, pero es todo lo contrario. Todo eso estaba incluido en el plan de Dios. Y dentro del mensaje de los creyentes primitivos estaba incluido que esa muerte de Cristo en la cruz estaba escrita. Ya los profetas habían hablado de eso, especialmente el profeta Isaías, y que sencillamente era el cumplimiento de esa profecía. Podemos observar igualmente que de acuerdo al capítulo 53, versículo 4 de Isaías, Dios destruyó nuestro sufrimiento en la cruz. Y el profeta, óigame bien, se cree aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Lo maravilloso es que fue dicho muchos años antes, no muchos años después. El profeta Isaías ya había hablado, señalado, de que Cristo moriría en la cruz. Y que en esa cruz Él iba a sufrir iba a llevar nuestras enfermedades. E iba a sufrir nuestros dolores. Por ejemplo, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso está hablando el profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Es decir, que el plan de la cruz ya estaba señalado por Dios. Pero este mensaje en realidad no fue aceptado por los principales judíos ni por los cultos griegos. Por ejemplo, la Biblia nos sigue revelando que Jesús en la cruz tomó el castigo
de nuestros pecados. Es decir, que el castigo que merecíamos nosotros, Él lo tomó en la cruz. Por ejemplo, en el capítulo 53 de Isaías, versículos 5 y 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. En realidad, ¿quiénes merecíamos ir a la cruz? Nosotros. Y Isaías ya había señalado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, aleluya, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, oiga bien, no abrió su boca. Ustedes no recuerdan que el propio Pilato, cuando el pueblo le acusaba, dijo, pero tú no te defiendes. ¿Tú no ves que te acusan? Y el Señor se mantuvo calladito. Aún allí en la cruz clavado estuvo tranquilo, callado. Y la gente se burlaba de Él. Le decían, a muchos salvó, ahora no se puede salvar a sí mismo. Y se reían de Él. Y Él calladito, no se defendió. ¿Por qué? Porque el profeta había señalado que Él iba a estar callado. Porque Él estaba consciente de lo que realmente estaba sucediendo allí, porque estaba escrito. Bendecido sea Dios para siempre. Podemos observar que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En pocas palabras, ya estaba señalado de que Él iba a padecer por ti y por mí. Gloria al nombre del Señor. Las Sagradas Escrituras nos sigue revelando que a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, gloria a Dios, se iba a ¿qué? A traer de nuevo, en pocas palabras, nuevas relaciones con Dios. En pocas palabras, que a través de ese sacrificio de la cruz iba a haber nuevas relaciones con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Bendecido sea Dios para siempre. Debido a que Dios es santo y justo, el pecado nos separa de Él. Nadie que tenga pecado en el corazón puede estar ante su presencia. Así que Jesús no solo sufrió por nuestros pecados al morir en la cruz en nuestro lugar, sino que también hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente y experimentásemos el amor, la paz y el gozo que produce tener confianza y confraternidad con Él. Dios te bendiga.